Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy es un día especial en Centro Urbano porque tenemos el orgullo, el gusto de hablar con una amiga querida, que es además presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y eso es un hecho importante porque en toda la larga historia de este colegio es la primera mujer que lo preside, una notaria muy destacada, muy talentosa. Y bueno, querida Guadalupe Díaz Carranza, ¿cómo estás, presidenta? Pues muy contenta de saludarte, querido Horacio, y de tener la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu programa, saludarte y a ti y a todo tu auditorio y agradecerte obviamente esta invitación. Fíjate que cuando estamos revisando todos estos temas de la vivienda adecuada, vemos recurrentemente que el primer punto de los 7 que definen lo que es una vivienda adecuada es la seguridad patrimonial. Y la seguridad patrimonial tiene que ver con muchísimos temas. Obviamente tiene que ver con la forma de escriturar una vivienda, de poderla vender, de todo aquello, pero también tiene que ver con la forma en que podemos trasladar nuestras propiedades y garantizar que siempre lo que decimos, quien compra una vivienda lo hace entre muchas otras cosas pensando que va a ser la herencia que le va a dejar a su familia. Y esa herencia tiene que ver con la forma en que lo dejas, con la forma en que lo documentas, y para eso es fundamental un instrumento que tiene que ver con el notariado 100%, que es el testamento. Y en septiembre se lleva a cabo lo que es ya una tradición en México, que es el mes septiembre, el mes del testamento, que es un tema muy importante por todo esto de lo que platico y por muchas cosas más, porque hablamos de la vivienda, pero esa seguridad patrimonial tiene que ver con muchas otras cosas más allá de la vivienda, tiene que ver, vaya, con recursos, tiene que ver con propiedades, tiene que ver con todo tipo de bienes y, por supuesto, con los bienes inmuebles, con los bienes raíces. Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, platícanos qué es el testamento, por qué su importancia y por qué dedicar un mes al testamento. Bueno, pues como bien lo dices, Horacio, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un ser humano, además obviamente de la salud, pues es el patrimonio que ha formado durante su vida, que es el resultado del esfuerzo de su trabajo y de la dedicación que tiene él mismo. Entonces, es muy importante que una vez que una persona tiene un patrimonio, pues le dé seguridad jurídica al mismo, y no solamente a él, sino también a su familia. Es decir, que él decida a quién le va a dejar ese patrimonio que tanto le costó durante su vida formar, en manos de quién va a quedar. Y para esto, este instrumento, el idóneo, pues obviamente es el testamento. Por eso es que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, junto con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos en cada una de las entidades federativas, unimos esfuerzos años con años para difundir esta cultura testamentaria. Tenemos ya 20 años con esta campaña de septiembre, mes del testamento, y lo que hacemos es eso, invitar a la gente, a la ciudadanía, a que le regale tranquilidad, a que le regale estabilidad a su familia y que no le herede problemas. Es sin duda un instrumento que, bueno, el testamento es un instrumento muy fácil de hacer, les va a quitar 30 minutos de su tiempo. Es un instrumento donde la persona va a decirle al notario quiénes son las personas que se verán beneficiadas con sus bienes. Y también algo que es muy importante puntualizar, no nada más puedes tú incluir bienes muebles, inmuebles en un testamento. Yo creo que algo de lo que es muy importante es también que se sepa que puedes tú designar a los tutores de tus hijos menores de edad en un testamento. ¿Quiénes son los que se van a quedar ejerciendo la patria potestad de estos menores en caso de que tú faltes? Sí, por supuesto, el testamento tiene que ver con muchos de estos temas, y el hecho de que hace 20 años se empezara con esta tradición es importante porque muchas personas siempre pensamos que el testamento es un lujo, que el testamento es algo difícil, que no es fácil acceder al trato por un notario, y sin embargo, la realidad es que una vez al año tenemos esta jornada donde se promueve por todo el país este tema del testamento, y es un tema fundamental. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste la jornada, cuáles son los beneficios para las personas, qué hay que hacer para poder hacer efectivo este mes del testamento y a quién está dirigido? Porque a veces pensamos que solamente quien tiene grandes propiedades tiene necesidad de hacer un testamento. ¿Por qué no nos platicas todas esas particularidades del testamento? Claro, Horacio, mira, pues el arranque nacional lo vamos a dar ya la próxima semana, junto con la Secretaría de Gobernación, y de ahí vamos a estar visitando cada una de las entidades para dar los arranques en cada uno de los estados e invitar a la gente a que otorgue su testamento. Como bien dices, hay una idea errónea de que las personas que deben hacer testamento son aquellas que tienen muchos bienes, que tienen mucho dinero, o tal vez personas ya de edad muy avanzada, o que estén sufriendo alguna enfermedad en fase terminal. Y la verdad es que no, mira, todos sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no sabemos la fecha de nuestra defunción.
No estamos preparados realmente pues para irnos de este mundo en cualquier momento, y creo que lo mejor es que tomes las precauciones debidas. Y esto no significa que estés llamando a la muerte, ni mucho menos, simplemente es que estás regalando un acto de amor y de responsabilidad a tus seres queridos. ¿Quiénes pueden otorgar un testamento? Esto depende mucho de cada una de las entidades, porque en las leyes del notariado, pues obviamente ahí se designan cuáles son las edades mínimas para elaborar un testamento. Pero yo te puedo decir que en la gran mayoría es a partir de los 16 años, hay entidades en donde puede ser a partir de los 14, y en algunas otras que ya son las mínimas a partir de los 18 años. Lo único que necesitas es acudir con tu notario de confianza, llevar una identificación oficial, darle tus datos generales, designar quiénes son los beneficiarios o los herederos de tus bienes, y con eso vas a garantizar la seguridad jurídica y sobre todo la tranquilidad de tus seres queridos. Fíjate que esto del testamento, como decíamos, a veces se nos olvida que el notariado es una parte fundamental de la sociedad. Son fedatarios públicos para todo tipo de temas fundamentales con nuestra vida cotidiana. Hacemos testamentos, pero también hacemos escrituras, constituimos nuestras empresas, hacemos una serie de cosas. Y a veces pareciera que la ciudadanía no acaba de entender que este papel del notario es un papel de ser un consejero cercano a la familia. Fíjate que cuando vemos las películas y vemos que la gente dice, vamos, te van a llamar mis abogados. A veces suena muy sangrón, suena muy prepotente, suena muy fuera de la realidad, pero la realidad es que todos tenemos en algún momento de la vida contacto con un médico. Entonces, cuando digan mi doctor, pues sí tienes tu doctor, tu abogado en algún momento, para cosas buenas y para cosas malas hace falta, pero el notariado hace falta para muchas cosas. ¿Por qué crees tú que la ciudadanía no está lo suficientemente vinculada al tema del notario? ¿Será un tema de desconocimiento de todas las actividades que pueda hacer, temor al tema de que implica un costo que no siempre lo tiene? ¿Qué pasa? Porque a mí me ha tocado ver que los notariados, los colegios sobre todo, son unas instancias de consulta donde llega la gente y antes de pedir quiero un testamento, lo primero que reciben es una asesoría de muy primera calidad. O sea, si yo llego con un notario, antes de cobrarme, antes de cualquier cosa, lo primero que pasa es que me da una certidumbre a través de la asesoría de lo que estoy pidiendo. Quiero un testamento, me dice que necesito, me dice que puedo hacer, voy, regreso, lo hago. En fin, me parece que el notariado es un personaje que tendría que estar mucho más cercano a todas las familias y empresas de lo que hoy está. ¿Tú cómo sientes esto? ¿Cómo crees que se pueda mejorar esta relación? Fíjate que yo coincido contigo, Horacio, de que sí es verdad de que a lo mejor una tarea pendiente que tenemos en notariado es que nos perciban como un gremio más cercano a la sociedad, porque realmente lo somos. Como bien dices, todos tenemos a nuestro doctor de cabecera, tenemos nuestro abogado, tenemos hasta el sacerdote, y la otra persona con la que vas y te confiesas también es con el notario, porque cada vez que una persona necesita una asesoría para escriturar un inmueble, para constituir una sociedad, para hacer un testamento, acuden con el notario. Y quiero que sepas que todas las notarias y notarios del país damos asesoría todos los días en nuestras notarías de manera gratuita. Y que también a lo mejor está esa falsa idea de que los servicios notariales son muy onerosos y que son muy caros. Cuando en realidad lo que una persona paga en una notaría, yo te puedo decir que el 90% de ese pago corresponde a impuestos y derechos por los trámites que estén llevando a cabo. Y solamente un 10%, si no es que menos, corresponde a los honorarios de los notarios. Sin embargo, las asesorías las damos gratuitas todos los días. Entonces, sí creo que este tipo de campañas como Septiembre, Mes del Testamento, lo que hacen es precisamente acercarnos a la ciudadanía y que nos perciban como un gremio solidario, como un gremio empático, y sobre todo que estamos muy cercanos a ellos. No nada más tenemos esta campaña. En la Ciudad de México, por ejemplo, a principios de año siempre están las jornadas notariales donde se dan la asesoría gratuita a todas las personas. Incluso hay en coordinación con las autoridades también se dan precios especiales para aquellas viviendas de hasta ciertos montos donde se condonan muchos derechos y muchos impuestos. Y siempre el notariado ahí está. Tenemos la campaña de puertas abiertas en el mes de octubre, donde todos los colegios participamos dando asesorías gratuitas desde los colegios y desde las notarías de todo el país. Entonces creo que sí es muy importante la función del notario, pero tal vez sí hace falta que hagamos más campañas de estas y que se hagan más visibles para que la gente nos perciba como un gremio cercano a la sociedad. Ahora, platicábamos de que el notario
tiene esta función de hacer los testamentos, que es algo que tendría que ser mucho más común. A veces se habla de que hay muchas familias que les hace falta escriturar su casa, pero también habría que decir que hay muchísimas familias que no han hecho un testamento, no hay una cultura del testamento de la profundidad que debiera ser, y eso eventualmente, dado que si algo es un hecho, es que así como nacemos todos tenemos caducidad, nos vamos a morir irremediablemente, pues sí tendríamos que prever muy eso. En este tema de la cultura del testamento, ¿por qué no nos platicas quiénes pueden hacer un testamento? Porque a veces pareciera, como te decía hace rato, de que solamente los muy ricos, y a veces se nos olvida de que para hacer un testamento no tienes que tener muchas propiedades. ¿Cómo qué tipo de cosas se pueden enlistar en un testamento? ¿Qué tipo de decisiones, qué tipo de decisiones personales, ya que me voy a desaparecer, ya que me voy a ir, puedo dejar previstas para beneficio de mi familia o de mis amigos o de mis empleados? ¿Qué se puede dejar en un testamento? Pues mira, Horacio, en un testamento puedes dejar, como ya lo habíamos mencionado, no únicamente los bienes muebles y bienes inmuebles, puedes dejar también obligaciones, puedes dejar también la tutela de tus menores hijos o de algún incapaz que esté bajo tu responsabilidad. No nada más, como lo dices, no nada más es para las personas que tengan muchos bienes. O sea, yo creo que una persona desde el momento que tiene un hijo, tiene la obligación de hacer un testamento para saber quién va a ejercer la patria potestad en caso de que él falte. Y la verdad es que fíjate este dato que te voy a dar, de las personas que están ya en edad de hacer testamentos en nuestro país, solamente un 7% ha hecho testamento. O sea, te estoy hablando de una cifra que es realmente alarmante. Y también es importante que la gente sepa qué pasa si no dejas un testamento, qué pasa si mueres intestado. Mira, si tú tienes un testamento, lo que te vas a asegurar primero es que el patrimonio que acumulaste en tu vida va a quedar en las manos de quien tú decides. También que puedes repartir obviamente tu patrimonio como tú lo desees hacer. Si tú quieres modificar tu testamento, lo puedes hacerlo las veces que tú quieras, ya que este instrumento pues es revocable. Y así le brindas obviamente tranquilidad a tus seres queridos. Si tú no dejas un testamento, pues puedes generar inconformidad y conflictos para tus familiares. La herencia pues obviamente la van a repartir sin considerar tu voluntad, tú ya no vas a estar y entonces esto lo va a decidir un juez en un juzgado. Pueden darse precisamente juicios eternos, que pueden ser caros y sobre todo tediosos y que desgastan no solamente emocionalmente a las familias, sino también pues económicamente. Y la falta de testamento pues obviamente genera pues estos gastos innecesarios que no tendrías por qué hacer, y sobre todo si hay una campaña en donde te sale realmente muy accesible el tener este instrumento notarial. Y por supuesto, y lo más importante, pues que estás dejando desprotegido a tus seres queridos. Entonces, creo que todos debemos hacer un testamento, te digo, checar en las entidades a partir de los 14, 16 o 18, hacer tu testamento de cualquier bien que tú puedas tener, pero sobre todo las obligaciones que puedes tener, y si tienes un hijo, yo creo que hay razón de más para que lo hagas. Ahora, uno de los temas fundamentales, ¿cuánto cuesta un testamento y cuál es el beneficio del mes del testamento? Pues mira, cada entidad fija su tarifa. Quiero decirte que en esta campaña no nada más nosotros extendemos el horario de atención, sino que reducimos los costos hasta un 50%. Te puedo decir que la media nacional de los precios de los testamentos en esta campaña es de 3,500 pesos. Hay entidades que ahorita las tienen en 2,200, otras en 5,500, pero la media son 3,500 pesos por testamento. Y normalmente, que yo creo que no va a ser la excepción este año, se extiende la campaña de septiembre hasta el mes de octubre. Entonces creo que es muy importante que aprovechen esta campaña estos meses para poder otorgar esa certeza y seguridad jurídica. Y también te quiero anunciar que estamos por firmar ya un convenio con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de la Marina y con la Defensa Nacional, obviamente con la participación de la Secretaría de Gobernación, para que los notarios y las notarias del país demos de forma gratuita al personal de estas secretarías los testamentos en estos meses de la campaña, como una manera también desde el notariado de retribuir el que ellos exponen sus vidas todos los días por todos los mexicanos, ¿no? Bueno, sí, eso es muy importante. Y antes de empezar la transmisión, platicábamos de toda esta labor que estás haciendo, que yo en redes sociales veo que estás en todos lados, estás en todo el país. Y hace poco ciertamente tuviste ese encuentro con el Gabinete de Seguridad, porque parte de la labor del notariado, yo lo decía, es un órgano cercano a la gente. O sea, ustedes están en todo el país, hay un colegio nacional, pero evidentemente hay colegios en cada estado del país. Los notarios son personas de la localidad que conocen muy bien los temas, y uno de los temas fundamentales es cómo atender las desventajas que pueden tener ciertos grupos de población
población y obviamente de los grupos más vulnerables son nuestras fuerzas de seguridad, tanto el ejército como las policías, que a veces les pedimos que hagan el máximo esfuerzo y las condiciones que tienen no siempre son buenas. Entonces, este tipo de tomar una responsabilidad ciudadana y plasmarla a través de un instrumento me parece que es parte de la labor social que genera el notariado, que el notariado tiene una parte social bien importante que a veces no se nota, ¿no? Esta campaña, por ejemplo, tiene un alcance social importante cuando hacen campañas para regularización de suelo, para regularización de vivienda, que trabajan de la mano con SEDATU para algunas campañas de este tipo de cosas, de escrituras, o que tienen que ver con esto, como decir, a ver, ¿qué pasa con los temas? Porque tú firmaste un convenio marco, pero obviamente en cada estado se pueden hacer con las diferentes policías estatales, municipales. Es una labor que sí a nivel del notariado nacional es muy importante, pero que después se ve reflejado en lo que cada colegio local vaya haciendo en sus lugares, ¿no? En su estado, en sus municipios, y que además responde a las necesidades específicas de cada lugar. ¿Tú cómo explicas este compromiso del notariado con nuestra sociedad? Mira, nosotros como gremio somos un gremio realmente muy cercano a la sociedad. Todos los días llegan a platicarnos a nuestras oficinas las preocupaciones que tiene la ciudadanía de cómo adquirir un inmueble bajo ciertos parámetros de seguridad, que no se vean obviamente en un fraude. Nosotros tenemos que llevarlos de la mano a que formalicen las compraventas y a que tengan seguridad en el patrimonio que están formando para sus familias. Por lo tanto, creo que eso nos hace, además de un gremio que goza de la confianza de la sociedad, pues un gremio muy cercano a la misma. Por lo mismo también nosotros tenemos que ser empáticos con ellos y estos convenios que firmamos, porque no nada más esto fue con el Cuerpo de Seguridad, pero también hicimos con la Procuraduría Agraria, por ejemplo, para el tema de las listas de sucesiones, que es el famoso testamento agrario, donde también los notarios nos estamos sumando para que se den unos costos mínimos entre 300 y 600 pesos las listas de sucesiones y que también esas personas de los grupos agrarios, que son infinidad en nuestro país, pues tengan también seguridad en la posesión de esos inmuebles. También tenemos convenios, por ejemplo, con la UNICEF, con Save the Children, para invitar a que las personas que acuden a hacer un testamento en nuestras notarías, poderles dar como opción si quieren dejar algún legado a favor de las niñas y los niños de México, que pues obviamente son el futuro de nuestro país, y por eso es que también nosotros nos sumamos a estas con Save the Children y con UNICEF. Entonces, realmente sí, el notariado, siempre estamos ahí, siempre estamos para colaborar, siempre estamos para ayudar y sobre todo siempre estamos para brindar seguridad en todos los actos que la gente realice bajo nuestra fe. Ahora, platícame. Tú es muy relevante, Guadalupe Díaz Carranza, que es presidenta, la primera mujer que preside el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y este es un dato que hay que estar repitiendo porque uno de los grandes retos que tenemos en el país es precisamente esa inclusión, esa reconocer las vulnerabilidades que hemos creado en ciertos grupos. Entonces, me parece muy destacable que tú como mujer seas la primera en presidir este colegio tan importante. Eso me imagino que es un compromiso especialmente fuerte para ti, ¿no? Sí, mira, sin duda, la verdad, como bien dices, en los 65 años que lleva fundado nuestro Colegio Nacional, es la primera vez que una mujer tiene la oportunidad de presidirlo. No había habido ni siquiera candidatas que hubieran optado por contender para dirigir nuestro Colegio Nacional. Y eso a mí no nada más me genera, por supuesto, una gran satisfacción, sino un gran compromiso con mis compañeros notarios para hacerles ver que no se equivocaron al elegirnos como directiva, pero sobre todo con mis compañeras notarias, porque no solamente a mí me va a tocar o no solamente me tocó abrir la puerta para las mujeres, sino ir también poniendo los escalones para que cada día seamos más las mujeres que participemos dentro del Colegio Nacional, no nada más presidiendo los colegios a lo mejor estatales ojalá el Colegio Nacional, sino también de manera desde la academia. A mí me da mucho gusto que cada vez en nuestras jornadas académicas, en nuestros congresos, en nuestros seminarios, veo mujeres panelistas que vieron una oportunidad en el hecho de que llegara una mujer a presidir, el decir, bueno, pues yo también quiero estar ahí, yo también quiero participar y quiero colaborar a seguir fortaleciendo nuestro Colegio Nacional. Y hoy te puedo decir que cada vez son más las mujeres que están participando de manera visible dentro de nuestro colegio y obviamente a mí me corresponde darles siempre su lugar, propiciar también de que cada vez lleguen más y siempre trabajando de la mano de nuestros compañeros notarios. Esto no es una competencia, sino es realmente el sumar esfuerzos y sumar las capacidades que tienen hombres y mujeres para seguir fortaleciendo nuestro colegio.
Porque hay un tema importante. Tú hablas de todos los colegas, todas tus colegas mujeres notarias, pero también hay un mundo de mujeres que, así como decías, que únicamente 7% de la población en edad de hacer testamento tiene testamento, sería bien interesante ver de ese porcentaje de personas cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Y a través de ver ese liderazgo, de ver esa imagen, que así como decíamos que ahora que hace unos días las españolas ganaron el Mundial de Fútbol y son un gran ejemplo para las niñas del mundo, pues me imagino que también mucha gente que pueda ver una plática como esta hará que muchas mujeres digan, pues es cierto, yo también tengo que hacer el testamento. O sea, el testamento evidentemente no es un tema únicamente del hombre, ni también es evidente que no únicamente el hombre. Ya creo que hace mucho que tenemos que acabar con ese concepto del jefe de la casa, ¿no? Me parece que las casas son un tema mucho más profundo, los hogares son un tema mucho más profundo, y el tema de ver mujeres ocupando estas posiciones de liderazgo, me imagino que es muy inspirador y mueve muchas cosas. Tú, por ejemplo, ¿qué visión tienes con esta perspectiva de género? Por ejemplo, a la hora de hacer una campaña del testamento, de invitar a más mujeres a que lo hagan, de hacer una campaña de cuando se trata de escriturar viviendas, de escriturar todo aquello, que también cada vez hay más mujeres comprando su casa, cada vez hay más mujeres como titulares de un crédito hipotecario. ¿Cuál es tu visión sobre ese ejemplo que puedes dar tú a las mujeres para que compren casa, escrituren su casa, hagan su testamento, creen sus empresas? En fin, ese liderazgo de mujeres me imagino que es muy inspirador. Sí, sin duda, Horacio. Fíjate que ahorita que comentabas de los porcentajes de los testamentos, sí, efectivamente, de ese 7%, te puedo decir que en 6 son hombres de los que hacen el testamento. Las mujeres es un muy mínimo porcentaje que hacen el testamento, y esto se debe a que, como bien dices tú, venimos en una cultura en que apenas estamos transformando y estamos transitando, obviamente, hacia la equidad. Sin embargo, nos falta muchísimo. Los bienes, muchas veces yo creo que la perspectiva de género desde las notarías tiene que empezar desde cómo asesoras tú a tus clientes. Es decir, Claro. llega un cliente a querer comprar una propiedad y está casado, por decirte, bajo el régimen de sociedad conyugal, pues explicarle a la esposa que ella es dueña de un 50% de ese inmueble y que, por lo tanto, a la hora de hacer un testamento, tiene que hacer un testamento los dos. En este convenio que firmamos, que vamos a firmar, perdón, con las Fuerzas Armadas y con la Secretaría de Seguridad, ahí lo quisimos hacer. No solamente la gratuidad va a ser para los que trabajan en la Secretaría, sino también para los cónyuges y concubinos. ¿Y esto qué quiere decir? De nada sirve que un hombre vaya y haga un testamento. Si la esposa no lo hace, el 50% de ese inmueble va a quedar intestado el día que él fallezca. Entonces, desde el cómo asesoras a las personas, tiene que empezar el asesoramiento bajo una perspectiva de género. Y decirle a la mujer, tú tienes también derecho sobre esta propiedad, tienes también que en el caso de que se venda, que manifestar tu consentimiento. No es lo que diga nada más el esposo porque él aparece en la escritura. Por darte un ejemplo, pero la verdad es que sí, como bien dices, cada vez las mujeres tienen mayor participación económica, en el sentido de que ellas son las que son titulares de los créditos, en que ellas son las emprendedoras y las que formalizan una constitución de alguna sociedad. Y bueno, pues hay que seguir fomentando eso, pero siempre bajo una perspectiva de género en el momento que estés asesorando a las personas. Hasta en el lenguaje inclusivo que utilices en tus escrituras, desde ahí tenemos que empezar a hacer los cambios. Sí, todo este tipo de campañas tiene un valor legal, por supuesto, que es la parte fundamental, pero tiene una parte cultural, de crear cultura, crear una nueva cultura ciudadana, una cultura con una visión más incluyente, más de perspectiva de géneros, de perspectivas de defender a las vulnerabilidades. Y como tú dices, ¿no? Si alguien llega y dice, quiero hacer una escritura, pues sí, hacerle ver lo que significa para una persona, porque a veces llegan la esposa como si fuera testigo y ya no es así. O sea, la gente tiene que tener clara idea, claro conocimiento de lo que significa comprar una casa, claro conocimiento de lo que tú decías. Ok, ya hizo testamento el señor, pero si la casa está a la mitad porque está en sociedad conyugal y él muere, parte de la casa sigue estando en una inseguridad patrimonial. Entonces, me parece que es un tema importante de crear cultura. Entonces, son muchas cosas que tú, a lo mejor, como eres la que en este momento eres la protagonista de la historia, no te das cuenta del significado de que sea una mujer al frente de esto, pero es un mensaje. El hecho de que seas tú, cuando, digamos, tenemos una plática con la presidencia del Colegio de Notarios y se abre la imagen y ¡pum!, es una mujer, es un gran mensaje. Es un gran mensaje que implica hay que pensarlo diferente, hay que platicarlo diferente, y una escritura no es únicamente la firma para documentar algo legal, sino un testimonio que tiene que ver con un cambio de procesos culturales, ¿no?
qué significa hoy una escritura, qué significa hoy un testamento. Y lo mismo, muchas veces los hijos son de que tu papá hizo un testamento, pero pues involucrémonos todos, porque de pronto pareciera que son decisiones patriarcales. Fíjate que voy a volver al tema este del patriarcado, ¿no? Es una decisión del patriarcado hacer un testimonio cuando no. La verdad es que todos estamos involucrados en los procesos de un hogar, en los procesos de una familia y en los procesos de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es bien importante estos mensajes porque de plano la forma acaba siendo un gran fondo, ¿no? Guadalupe Díaz Carranza, presidenta, y me insisto, presidenta del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Platícanos más del alcance que estás tú visualizando para este año, para la edición 2023 de esta jornada del septiembre, mes del testamento. Pues mira, yo creo que el publicitar todos estos convenios que estamos haciendo, sin duda, es para que empiece a incrementar la cultura testamentaria, para que la gente empiece a hacer conciencia de por qué lo tiene que hacer, la importancia y la trascendencia que tiene el que dejes tus cosas pues en orden, que le vas a dar tranquilidad a los tuyos y les vas a ahorrar pleitos y desgastes económicos y emocionales. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer, y eso se debe también el que esté yo recorriendo todo el país, porque no es lo mismo a que tú veas esto en un flyer, a que tú lo veas en un anuncio en la televisión, a que realmente vaya la figura de quien preside un colegio nacional a hablarte sobre estos temas, a tener esa interlocución con los gobernadores para hacerles ver el por qué a ellos como autoridades les conviene que la gente haga un testamento, porque eso les reduce costos y tiempos en los juzgados. Los juzgados deberían de estar, ¿para qué? Para solucionar controversias que realmente lo ameriten y no para estar resolviendo algo que en vida tú pudiste haber dejado solucionado, ¿no? Entonces, en las reuniones que yo he tenido con varios gobernadores, estuve con el gobernador de Tabasco, voy a estar este lunes con el gobernador de Tamaulipas, estuve obviamente con el gobernador de Oaxaca, que es mi gobernador porque yo soy de allá, estuve con varios gobernadores haciéndoles ver el por qué ellos se tienen que sumar a darle difusión a esta cultura testamentaria, a esta campaña, porque ellos son los principales que se van a ver también beneficiados en cuanto a costos y tiempos en la resolución de estos temas en los juzgados. Entonces, creo que es una suma de esfuerzos de todos. Yo voy a estar presente en prácticamente todos los estados en las campañas. Voy a estar también en Morelos, vamos a estar en Querétaro, en fin, vamos a estar en todo el país para que la gente lo escuche, lo comprenda y sobre todo vamos a tener módulos de atención gratuita para que se acerquen con los notarios a preguntar, oiga, ¿qué tengo que hacer? Mire, yo, ¿qué puedo dejar en un testamento? ¿Qué requisitos tengo? ¿Qué documentación tengo que llevarle? Y que se sientan tranquilos y atendidos. Entonces, bueno, pues a partir de la semana que entra vamos a estar ahí viajando por todo el país, querido Horacio, y todos los notarios y las notarias vamos a estar de puertas abiertas para atender en estos temas a toda la ciudadanía. No, muy importante. Fíjate, ahorita estaba pensando en lo que hablabas, de que toda la gente que en algunas generaciones se quedaron con la idea, por ejemplo, hablando de la vivienda, es que el Infonavit me dio una casa. Bueno, no te dio nada, te dio un crédito, entonces tú tienes la responsabilidad de esa casa. A lo mejor el que entendió que el Infonavit le dio la casa, no ve la necesidad de hacer un testamento. Entonces, imagínate ahora que hablabas de lo que le reduce a costos a un gobierno, el que haya una buena cultura del testamento, lo que puede significar para el Infonavit, que hay una buena cultura para que los millones de gente, son millones de familias que tienen una casa financiada por Infonavit, no se queden con la idea de que como es una casa Infonavit, ni modo que la dejen en testamento. Pues sí, déjala en testamento para que le evites problemas a tu familia. Imagínate que esta campaña sea retomada por el Infonavit para que también el Infonavit, el Fobiste, hablen con sus acreditados. Oye, yo te financié una casa, ojalá y consideres hacer un testamento porque nos ayudas a todos, empezando por ti, por tu familia, a garantizar la seguridad patrimonial, a garantizar que una de las cosas que uno tiene cuando compra una vivienda es el valor patrimonial de saber que la puede heredar y la puede vender. Si no tiene los papeles en orden, limita mucho la posibilidad de hacer efectivo ese derecho a heredar. Entonces, sí me parece que ojalá y todos veamos como un tema integral que nos compete a muchos más de los que pareciera. A veces pareciera que esta campaña del testamento es algo que solo les interesa a los notarios y no es así. Tendría que interesarnos a los que estamos metidos en temas de vivienda, como es mi caso, a los organismos nacionales, porque esto tiene que ver con tiene muchas facetas, ¿no? Mira, y ahora que lo comentas, es verdad. Yo de verdad desde hace muchos años tengo la costumbre que cuando alguien formaliza un crédito hipotecario en mi notaría, en el momento que está firmando el crédito, en ese momento están firmando también el testamento. Siempre. Y yo les respeto
el precio de septiembre, mes del testamento, aunque sea en otro mes, pero porque es muy importante ahí mismo hacerles ver, a ver, estás ahorita adquiriendo ya una casa que te va a costar años irla pagando, pues de una vez déjala en tu testamento porque ya es parte de tu patrimonio, aunque todavía la tengas que pagar, ya es parte de tu patrimonio. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, creo que aquí también tendremos que sumar a los titulares de Foviste, de Infonavit, para que también nos apoyen a difundir esta campaña, porque sin duda, pues imagínate la cantidad de créditos que no se firman y que podrían estar en riesgo de quedar en un intestado, ¿no? No, sí, claro, el tema de que todos hagamos, que tengamos esa seguridad patrimonial que tanto nos interesa, tiene que estar documentada. Y en este tema de que el notariado es una instancia más cerca de la gente a lo que muchos pensamos, ojalá que haya esa claridad para que la gente sepa, a ver, si compro una casa, pues, imagínate que hay un día promotores de vivienda, desarrolladores que a veces dan regalitos de que a la hora de firmar una escritura te regalan un refri, que en lugar de regalarte el refri te regalaran el testamento. ¿A poco no estaría padrísimo? Y hasta más barato le sale que lo que cuesta un Claro, refri. le sale más barato que el refri y además es algo que nos sirve a todos, es algo que me parece que sería culturalmente muy padre por parte de una empresa inmobiliaria que asumirlo, ¿no? Entonces, pues, mucha chamba por hacer, Guadalupe Díaz Carranza. Por lo pronto, pues, ¿qué te diré? Me da un poco de inquietud ver que andas viajando por todos lados porque me canso mucho nomás de ver todo lo que tú viajas, pero pues qué gusto ver que estás tan comprometida con este compromiso tan fuerte que adquiriste de ser la primera mujer en presidir el Colegio Nacional del Notariado. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Muchísimas gracias a ti, de verdad, Horacio, siempre es un placer saludarte, un placer verte, aunque sea a través de los medios electrónicos, pero siempre hemos estado en buena comunicación. Te agradezco siempre el espacio que le has abierto al Notariado Nacional, no nada más en mi administración, sino en administraciones pasadas. Y bueno, reiterarte que el Colegio Nacional está para servirte a ti y a todos, y más ahora en esta campaña de septiembre, mes del testamento. No sé si tú ya tengas tu testamento, pero si no, para que hagas uso de la campaña. No, yo voy a ser el primero, porque además, como tú decías, no tienes que hacer nada más uno en tu vida. De pronto se vale actualizarlo, se vale cambiarlo, se vale todo aquello. Entonces, cuenta con que ahí estaré con alguno de los queridos amigos notarios para actualizarlo. Oye, y un último comercial. Fíjate que gracias a la alianza que tenemos con el Colegio Nacional, nos están haciendo el favor de iniciar con una serie de columnas donde destacados notarios van a estar escribiendo temas legales relacionados con la vivienda. Ya empezamos con esas series desde el notariado. Encuentren el centro urbano. Tenemos la primera columna, va a ser una serie muy interesante. En breve empezaremos con una serie de sesiones en plataforma Zoom para hablar de temas también relacionados con la parte patrimonial del sector inmobiliario. Entonces, muchas gracias, Guadalupe, por esto. Y bueno, también en puerta ya estaremos próximamente hablando del próximo seminario de vivienda que va a ser el colegio, ¿no? Vivienda, efectivamente se va a llevar a cabo el 19 de octubre, donde, bueno, pues esperemos contar con la participación de todos ustedes y por supuesto. Pues muy bien. Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad de platicar contigo y gracias por tu tiempo. Gracias, y a ustedes, muchas gracias por estar atentos a las pláticas que tenemos desde el Centro Urbano. Los invito a sumarse a nuestra plataforma para que vean todos los demás contenidos que tenemos. Ahí nos encontramos. Ya estamos fuera. Muchas gracias, notaria. Oye, muchas gracias, señora. Oye, despídeme de Horacio, por favor. Creo que aquí se pasó el tiempo, ¿no? Aquí está. Aquí estoy. No sé si, no supe si fuiste tú la que se cortó o yo. Ya de hecho estabas viendo por el WhatsApp, pero muchas gracias por la plática, estuvo muy buena y ya sabes, cuenta conmigo en lo que necesites. Muchísimas gracias, Horacio. Sí, creo que no se me sacó, pero bueno, pues ya aprovecho para despedirme. Muchísimas